Ortega y Gasset. Contexto: la tradición modernizante. Nació en Madrid y era hijo de un conocido periodista. En el periodo de 1902-1914 se dedicó a convertir los modos mentales imperantes de la España de la época. Había regresado de Alemania, en donde existía un kantismo epistemológico, y cuando volvió a España no se lo pudo creer. Frente al mal tradicionalismo, intentó revalorizar la tradición auténtica. Ortega propone una actitud vividora del pasado, vinculada al presente y que sobreviva al futuro. Ortega defenderá ser un auténtico español y también un auténtico europeo, y esto implica la educación, la cultura y la ciencia pura, incluyendo la filosofía. Está considerada por Ortega la raíz profunda de la civilización europea. Yo y mis circunstancias. Ortega se inventa un término muy gráfico para definir aquello de lo que los españoles deberían alejarse, que es llamado adanismo. Esto consiste en pretender comenzar todo de nuevo sin seriedad intelectual. En su trabajo Adán en el paraíso aparece una idea que es yo soy yo y mi circunstancia, que significa que estoy yo en un mundo que es mi escenario y donde yo actúo. Una definición del concepto de vida es que la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Es decir, la realidad es lo que generalmente encontramos. Las ideas y las creencias. Las ideas son un pensamiento que se nos ocurre, que podemos imitar y que podemos examinar. También podemos llamarlo ocurrencia, dándole diferentes grados de verdad, desde el más intelectual en la vida cotidiana hasta una profesión científica. Las creencias, lo más característico precisamente es que no desembocan en ellas, sino que se hallan en nosotros y forman la sustancia de nuestra vida. Diciendo que está en nosotros se enfatiza la idea de que nos constituye como individuos. Por lo tanto, las ideas son objeto de nuestro discurso y las creencias son objeto de nuestra suposición. Historicidad individual. Los análisis históricos permiten comprobar de manera irrefutable que el universo de nuestras convicciones no depende de su naturaleza, ni de su devenir, ni de ningún hombre en particular. Con esto se pretende establecer una idea: la vida individual es ya histórica y la historia pertenece esencialmente a la vida de cada uno. A diferencia del adolescente que cree que está estrenando todo, el adulto es heredero del pasado, de experiencias que condicionan su ser y sus posibilidades. El hombre ha sido cosas concretas y por eso no puede volver a hacerlas y es obligado a hacer otras determinadas. Y las afirmaciones ortesianas. Si no sabemos lo que el hombre va a hacer, si sabemos lo que no va a hacer, y estamos condicionados al pasado. Vamos a hablar sobre la posmodernidad empezando por el contexto. La posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó en las artes y en el pensamiento crítico desde el 1960 hasta la actualidad. La posmodernidad se basa en un escepticismo general, en cuestionarse lo planteado desde lo relativo y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Nació en gran parte como una resistencia en contra del movimiento moderno que dio lugar entre el siglo XVII y el siglo XIX. La posmodernidad, como hemos dicho antes, es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea de un presente ante un futuro desalentador. Ahora voy a hablar sobre la escuela de Frankfurt, que era una escuela donde filósofos, científicos y críticos tenían un estudio o estudiaban en torno a la teoría marxista para luego hacer reflexión y criticar las sociedades industrializadas. La escuela fue creada en 1924 y había estudios tanto económicos como sociales, incluso culturales. Con ello se pone en crisis el concepto de la razón y la teoría tradicional, dando paso a la llamada teoría crítica. Ahora vamos a hablar sobre la teoría crítica de Max Horkheimer, o no sé cómo se dice el nombre. Marx dijo que las categorías marxistas de clase, el beneficio, la explotación, la crisis y el empobrecimiento son elementos de un complejo conceptual y que el significado del todo debe buscarse no en la perseverancia de la sociedad contemporánea, sino en su transformación en el tipo correcto de sociedad. Ahora voy a hablar sobre Theodor Adorno, que era un filósofo, y vamos a hablar sobre su obra, no es una obra, pero voy a llamarlo así porque no sé cómo llamarlo, que se llama La libertad contra la libertad. Adorno decía que había posibilidades actuales de que la sociedad se transformase de forma revolucionaria, o sea, en términos revolucionarios. Esa actitud en él fue la conclusión de un análisis de los avatares de nuestra modernidad.
Y eso era lo que más importaba, lo más importante, que era inscribir el análisis de la sociedad contemporánea en un marco mayor que la toma comprensible. Y esto nos llevaba a una contradicción que Adorno llamaba lo que la libertad ha producido se convierte en negación de la libertad. Eso fue un proyecto liberal burgués que hizo que Europa pudiera superar monarquías absolutistas y otros hechos feudales. Pero esto no nos hizo más liberales ni más libres, sino menos. Ahora vamos a hablar sobre la necesidad de salir del sistema de Adorno. Adorno no se limitaba en conectar las diversas filosofías de la sociedad, no. Él iba más allá y se centraba en una determinada relación de hombre-naturaleza. Ahora, Adorno denuncia a Hegel. ¿Por qué denuncia a Hegel? Porque Hegel pretendía convencer a la sociedad burguesa, a la burguesía, de que se identificaran con la segunda naturaleza a la que se debió plegar para lograr dominar a la primera. Pero precisamente porque la crítica adorniana lo es a cualquier forma de dominio y no a un modo de producción específica, sea capitalista o cualquier otro. Una primera diferencia entre otros filósofos y Adorno, por ejemplo Marx o Engels, era que Adorno no se fijaba, no que no se fijase, sino que lo más importante para él no era el dominio de clases, sino el dominio en cuanto tal. Otra diferencia de Adorno es que entre Marx y Engels, Adorno se cuestiona la totalidad histórica. Y otra de las razones que también utilizó en contra de Hegel fue que también la teoría revolucionaria puede sacrificar el individuo y las partes. Voy a explicar la razón comunicativa, que es un modelo de la razón propuesto por Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa. Según Habermas, la razón humana tiene una dimensión comunicativa. Y esa dimensión comunicativa es la que nos obliga a plantearnos en un contexto comunicativo en un plano moral, de moralidad. Pues la razón, al situarnos en un contexto comunicativo, nos obliga a poner en juego un conjunto de supuestos de naturaleza moral, como es la sinceridad, el respeto, la libertad y más. Es uno de los conceptos centrales de las éticas discursivas, en los que los mayores, los máximos representantes son Habermas y Kawabel. Vale, perdón si no se escuchan muy bien mis vídeos, es que mi micro está roto, lo siento.